Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. En esta ocasión voy a platicarte un poco acerca de lo que es la diabetes y su relación con la insuficiencia renal crónica, quiere decir el daño a nivel de los riñones. En primer lugar, pues tenemos que en los últimos años hemos visto un incremento en el número de pacientes con enfermedades crónicas, como son la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, entre otras. Y esto pues tenemos que tiene mucho que ver con nuestros hábitos y los cambios que ha sufrido, digamos, en los últimos años, tanto la alimentación como el nivel de actividad física que realizamos. Tenemos que la insulina pues es una hormona que se produce a nivel del páncreas y cuya función es regular los niveles de glucosa. Cuando encontramos alguna alteración a nivel de esta producción de insulina o bien de la respuesta de los tejidos a la insulina, pues tenemos que entonces va a aparecer una glucosa elevada en sangre, lo cual vamos a conocer como diabetes. Dentro de la diabetes tenemos que existen 4 tipos y esto, bueno, es algo que muy frecuente preguntan los pacientes en consulta acerca si la diabetes tipo 2 o la tipo 3 o dependiendo del tipo del que estemos hablando es más grave o más agresiva. Entonces tenemos que el número depende únicamente para definir la causa por la cual se está produciendo o está apareciendo esta alteración en la glucosa, esta diabetes. Tenemos entonces que la diabetes tipo 1 es aquella donde no se produce insulina y por lo tanto pues vamos a ver un incremento a nivel del azúcar en la sangre. La diabetes tipo 1 pues tiende a ser mucho más frecuente en niños y en jóvenes y ya que no se produce insulina, pues tenemos que entonces el tratamiento tendrá que ser precisamente a base de insulina. En el caso de la diabetes tipo 2 es aquella donde sí se produce insulina, pero tenemos que no realiza sus funciones normales o no las puede llevar a cabo en los tejidos. Con lo tanto, pues hay producción de insulina, pero esta no puede realizar a cabo sus funciones como debiera de ser. En este caso, pues generalmente tratamos con dieta baja en carbohidratos y además medicamentos que entonces nos ayuden a que tanto órganos como tejidos puedan captar la insulina y entonces ella pueda llevar a cabo sus funciones normales y disminuir entonces el nivel de glucosa en sangre. En algunas ocasiones en diabéticos tipo 2, pues tenemos que los fármacos, los medicamentos no son suficientes, de manera que vemos una elevación todavía de lo que es la glucosa en sangre y por lo tanto se tendrá que proceder a lo que es el uso de insulina o bien combinar los fármacos con insulina. La diabetes tipo 1, entonces no hay producción de insulina. En la diabetes tipo 2 sí se produce, pero no puede llevar a cabo su función normal. Esta diabetes tipo 2, pues la vamos a ver más en aquellas personas que tienen entonces factores de riesgo para que su insulina no trabaje normal. Por ejemplo, en presencia de obesidad, de aumento de lo que es el perímetro abdominal. Se supone entonces que con la realización de ejercicio, con llevar una dieta y con el uso del fármaco ideal para cada paciente, pues tendríamos que ver entonces una disminución en el nivel de glucosa y por lo tanto un adecuado control en lo que es su diabetes. La diabetes tipo 3 pues va a ser aquella que es ocasionada a otra patología, a otra situación, donde puedes ver entonces que la insulina no trabaja normal y que hay entonces una elevación del nivel de glucosa en sangre. Por ejemplo, en el uso de medicamentos que como efecto secundario pueden subir el nivel de glucosa en sangre. Un ejemplo serían los corticoides, como lo que es la prednisona, la dexametasona, la betametasona. Esto es por nombrar algunos. En el caso de personas que tienen enfermedades inmunológicas, por ejemplo la artritis, el lupus o aquellos que padecen asma, pueden estar bajo tratamiento con estos medicamentos y si se conjuntan con otros factores de riesgo, pues entonces podemos ver una elevación del nivel de glucosa en sangre.
La diabetes tipo 4, que es la que aparece durante el embarazo, después de la semana 20 de gestación, y que recibe el nombre de diabetes gestacional. Otro tipo de diabetes sería la secundaria a enfermedades del páncreas, en caso de pancreatitis crónicas, y que al tener una causa, pues entraría también dentro de lo que es la diabetes tipo 3. Entonces, tenemos que existen 4 tipos de diabetes que para fines prácticos pues, se caracterizan por la elevación de glucosa en sangre. Ninguna de ellas, digamos que va a ser más agresiva que otra, y lo importante es entonces lograr un adecuado control para prevenir no únicamente daño al riñón, sino también daño a otros órganos, por ejemplo, en la vista, en la circulación, el corazón, entre otros. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes? Bueno, existen algunos síntomas que nos hacen sospechar de esta enfermedad. Por ejemplo, bajar de peso sin una causa aparente. Y en ocasiones, pues la disminución del peso es tan importante como hasta bajar 10 o 20 kilos en un periodo de tiempo relativamente muy corto, en cuestión de semanas o de meses. Y esto, digamos que no está relacionado a algo en especial que realice la persona. Quiere decir, no ha modificado su dieta, no está realizando algún ejercicio en especial, no ha hecho algún cambio en su vida y a pesar de esto, pues está bajando mucho de peso. En segundo lugar, el hecho de tener sed, siempre sed y tomar mucho líquido, a la vez orinar muchas ocasiones al día. Y una característica es el hecho de levantarse a orinar también mucho durante la noche. Este también sería algún síntoma de diabetes. Otro más sería tener mayor apetito de lo habitual, comer grandes cantidades de alimento y a pesar de eso mantenerse delgado. En el caso de las mujeres, las infecciones de vías urinarias e infecciones vaginales de repetición también deberían de obligarnos a descartar un diagnóstico de diabetes. Tener cansancio, fatiga, debilidad todo el día sin una causa aparente también puede ser un síntoma de diabetes. Entonces, si una persona tiene varios de estos síntomas, cansancio, debilidad, aumento de apetito, tener mucha sed, orinar mucho, levantarse a orinar en la noche y bajar de peso sin una causa aparente, y realizamos una medida de glucosa en cualquier momento del día, quiere decir en ayuno, después de comer, en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora del día y sin importar la ingesta de alimentos, y la medición, el resultado es mayor de 200 miligramos por decilitro, automáticamente está hecho el diagnóstico de diabetes. Otras medidas o otras cosas que nos pueden hacer el diagnóstico de diabetes sería la glucosa en ayuno mayor de 126 miligramos en 2 ocasiones. Otra más, 2 horas después de comer, de ingerir alimentos, si la medida de glucosa, el resultado también nos da en más de 200 miligramos por decilitro. Habrá algunas situaciones donde tengamos duda y podamos pensar que quizá nuestro paciente no es diabético, pero sí que quizá pueda ser prediabético. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no tiene una glucosa mayor de 200 o mayor de 126 en ayuno, pero en algunas ocasiones pues el resultado ya da un poco más alto de lo normal, o bien hay algún síntoma en el paciente con un resultado alto de glucosa sin cumplir por completo todos estos criterios. En estas situaciones lo que tendríamos que hacer es solicitar una curva de tolerancia a la glucosa con una carga basal de 75 gramos de dextrosa al 50%. Este es un estudio especial que nos va a servir para identificar y diagnosticar o bien confirmar el diagnóstico de diabetes como tal, o bien clasificar a la persona en el caso de que sea prediabética. En quienes sería ideal también realizar, por ejemplo, esta prueba en todos aquellos que tienen factores de riesgo, porque así vamos a saber también cuál es tu riesgo de volverte diabético o qué posibilidad, qué probabilidad hay de que puedas hacerte diabético. ¿Quiénes tienen factores de riesgo?
Pues obviamente aquellas personas que consumen dietas altas en carbohidratos, altas en azúcares, personas que presentan sobrepeso o bien obesidad, y lógicamente todos aquellos que tienen carga genética importante. Quiere decir que varios de sus familiares tienen el diagnóstico de diabetes ya establecido. Otra prueba más que podemos realizar es la hemoglobina glicosilada en sangre. Este es un estudio especial que nos permite saber con exactitud el nivel de glucosa que ha tenido nuestro paciente en los últimos 3 meses. Por ejemplo, si realizas la hemoglobina glicosilada ahora en diciembre, pues tenemos que nos va a decir un aproximado de cuál ha sido tu valor de glucosa en lo que es septiembre, octubre y noviembre. Entonces, este estudio, pues digamos que si saliera elevado, pues también nos haría sospechar de que se padece diabetes y confirmar el diagnóstico. Dentro de lo que es diabetes, existe la posibilidad también de que la persona pueda encontrarse bajo un estrés muy importante. Por ejemplo, acaba de tener una cirugía, acaba de tener una fractura, o bien cualquier situación que sea delicada. Y tenemos que como respuesta normal, el cuerpo puede subir el nivel de glucosa en sangre y esto no necesariamente quiere decir que la persona sea diabética, ya que en el curso de unos días, de unas semanas, pues su nivel de glucosa podría otra vez regresar a la normalidad. En estas situaciones sería de mucha utilidad medir entonces la hemoglobina glicosilada. Si en este momento está elevada, pero la hemoglobina glicosilada está dentro de lo normal, pues entonces tenemos que nuestra paciente o la persona no es diabética, es solamente una respuesta que está presentando actualmente ante el estrés. La hemoglobina glicosilada se mide o se expresa en un porcentaje y tenemos que lo normal es que debe ser de menos de 6.5%. Si se encuentra por arriba de 6.5%, pues hacemos entonces el diagnóstico de diabetes y de acuerdo a lo elevado que se encuentre este porcentaje por encima de este número, pues entonces podemos decir también qué tan descontrolado se encuentra nuestro paciente. Ahora bien, la diabetes, pues tenemos que es la principal causa de insuficiencia renal crónica en México y en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que si no logramos un adecuado control en el nivel de la glucosa, pues es muy probable que al paso de los años podamos ver daño a nivel del riñón. Y este daño pues va condicionando la aparición de otras complicaciones, como puede ser aparición de presión arterial elevada, problemas a nivel de la vista, problemas cardíacos, y bueno, en el caso del riñón puede llegar a ser tan grave como para llevar a una persona a necesitar de diálisis, hemodiálisis o hasta un trasplante de riñón. ¿Cuál es la primera prueba que debemos de realizar para saber o asegurar que nuestro paciente no tiene daño renal o sí tiene daño renal? Pues la primera prueba que debemos de realizar es un examen general de orina. Con una simple muestra de orina podemos diagnosticar si nuestro paciente se encuentra mal de su riñón, si padece entonces ya algún grado de enfermedad renal crónica. ¿Cómo lo vamos a saber? Con la presencia de proteínas. Si tenemos proteinuria en una persona, automáticamente está hecho el diagnóstico de daño renal. Y una nefropatía diabética como tal se definiría como la persistencia de una proteinuria de 500 miligramos o más en orina de 24 horas y que obviamente no se haya realizado en alguna situación en la que normalmente puedes encontrar proteínas en la orina. Quiere decir que nuestro paciente no tiene infecciones, no ha realizado actividad física intensa, es una mujer que no está embarazada, es alguien que, digamos, no se encuentra bajo estrés en este momento. Entonces, si nuestro paciente diabético ya tenemos dos mediciones de proteinuria positivas,
pues automáticamente está hecho el diagnóstico de nefropatía diabética y por lo tanto de enfermedad renal crónica, que entonces tendremos que estadificar y para dar un tratamiento lo más individualizado posible, de acuerdo a las características y condiciones de cada paciente, y con esto disminuir entonces el riesgo de que siga avanzando el daño renal y por lo tanto disminuir la posibilidad de que pueda llegar a requerir de diálisis, hemodiálisis o bien de trasplante. Lógicamente, en lo que es el control de la enfermedad o para prevenir esto, pues no únicamente va a entrar lo que es tener un buen nivel de glucosa. Tendremos que bajar también o controlar lo que es la presión arterial, vigilar los niveles de ácido úrico, los niveles de colesterol, de triglicéridos, tratar la proteinuria, que esto pues va a ser tan agresivo dependiendo de la severidad de la misma proteinuria y bueno, modificar totalmente lo que son los hábitos. Y bueno, pues te invitamos a realizar entonces, a apoyarnos en hacer prevención y de manera que entonces lo que recomendamos o sugerimos es que todas aquellas personas que tienen factores de riesgo para diabetes, pues se realicen su medición ocasional de azúcar en la sangre, al menos digamos cada 6 meses, y ya por lo menos realizarla una vez al año. En el caso de aquellas personas que ya son diabéticas, pues realizar estos estudios, glucosa en ayuno, 2 horas después de comer, nivel de hemoglobina glicosilada para conocer cuál es tu control y en base a esto valorar si hay que hacer alguna modificación en tu tratamiento. Y en tercer lugar, pues realizarte tu examen general de orina. Si detectamos proteinuria, pues inmediatamente ajustar tu tratamiento para prevenir que siga avanzando lo que es la enfermedad renal. En muchas ocasiones nos vamos con la finta o tenemos la idea de que si en la sangre el nivel de urea y creatinina, que son marcadores de la función renal, se encuentran dentro de lo normal, pues no existe ningún problema a nivel renal. Y esto pues tenemos que no siempre es verdad. Como ya les comentaba, el análisis de orina puede estar alterado y los análisis de sangre se pueden encontrar normales. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es nuestro análisis general de orina y posterior a esto, si encontramos la presencia de proteinuria, realizar o complementar entonces nuestro protocolo de estudio para poder ajustar nuestro tratamiento. Y bueno, eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Ayúdanos a compartir la información. Si conoces gente diabética, pasa también esta información. Estamos seguros que todos tenemos uno o más integrantes en nuestra familia con esta enfermedad. En los siguientes videos seguiremos pasando información acerca de cómo detectar enfermedades renales y cómo puedes cuidarte. Adiós.